Gracias a todos. Fíjense nada más, 40 años después, luchando por la educación, y hoy abrimos las puertas de la educación a las y a los jóvenes. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que sueño? Que todos los jóvenes mexicanos puedan tener el derecho que tuve yo. ¡Que viva la educación pública! Nunca antes se habían pavimentado en un año 5,000 calles, pero este año vamos por 28,000. Pemex nos premió el año pasado con 8,500 toneladas. Esto es equivalente a 12 años de gestión estatal. A nosotros nos la dieron en un año. Vamos por 73 vialidades. Solamente así podemos realmente recuperar nuestra ciudad. Trabajamos por amor a Puebla, pensamos en grande, hacemos obras a bajo costo, sin corrupción, porque nos interesa servirle a las y los poblanos. Hola, soy Rodrigo de la Sierra, escultor mexicano y creador del personaje Timoteo. Y quiero invitarlos en esta ocasión que visiten Puebla, Puebla Capital, el centro de Puebla, el Zócalo y la Galería de Arte de Puebla, donde tengo dos exposiciones simultáneas, individuales, una al aire libre de piezas monumentales y la galería en donde van a encontrar una serie de piezas muy interesantes, se van a divertir. Vengan, disfruten Puebla, visiten Puebla y vean esta exposición de Timoteo que va a estar hasta julio. Gobierno de la ciudad. Puebla, la capital imparable. Buenos días, Puebla. Estamos empezando una emisión más de Factor Radio, donde decimos las cosas como son, transmitiendo aquí en vivo directamente desde las oficinas de Factor en el Paseo Bravo para todos ustedes, como todas las mañanas, de lunes a viernes de 9:30 y hasta las 11 de la mañana. Encantados de acompañarles en esta mañana a la hora del desayuno. Gracias por permitirnos llegar hasta sus teléfonos, celulares, computadoras, tablets. Recuerde que este programa puede usted seguirlo en vivo a través del Facebook Live y también en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, X, antes Twitter. Escuche la repetición completa de este programa a través de YouTube y Spotify. Y no se olvide que también tenemos nuestra página de internet de prensa escrita, www.espiralcomunicaciones.com. Porque Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas.
Y vamos empezando el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 9:35 de la mañana y le voy a platicar el día de hoy que este sábado se realizó una marcha encabezada por Ariadna Montiel, la nueva dirigente del partido Morena, contra Maru Campos, la gobernadora del estado de Chihuahua, en un caso que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de este último mes. Aquí en Factor Radio le hemos estado manteniendo al pendiente de ello, pero hoy vamos a hacer una recapitulación, una contextualización y vamos por supuesto a darle los últimos detalles, los más recientes avances con respecto de este caso. Es que el sábado se realizó esta marcha en Chihuahua por parte de Morena en contra de la gobernadora Maru Campos por su presunta cooperación con los Estados Unidos para la infiltración de agentes de la CIA en el estado, así como lo escuchan, como de película de espías. Y bueno, recordemos que el pasado 19 de abril, hace ya un mes, un par de agentes de la CIA murieron en un accidente automovilístico junto con 2 policías estatales en Chihuahua que trabajaban en un operativo contra el narcotráfico. Esto pues ha desatado una serie de acusaciones contra Maru Campos que solamente se ha defendido repitiendo una y otra vez que ella nada más es responsable de desmantelar un narcolaboratorio, que quieren calumniarla simplemente por hacer su trabajo y pues bueno, ha seguido negando la presencia de los agentes estadounidenses o afirmando que esta presencia fue completamente fuera de su conocimiento. Pero bueno, hace 2 semanas se revelaron fotografías en las que se muestra a 2 agentes de la CIA conviviendo con elementos del gobierno de Chihuahua y portando armas y muy abrazaditos, pasándosela muy bien, sonriendo inclusive. La semana pasada, como le comentamos aquí, ocurrió la explosión de un auto en el Estado de México en el que murieron 2 narcotraficantes y la agencia de noticias CNN declaró que esto había sido obra pues nada más y nada menos que de la CIA. Y aunque Omar Harfuch y la CIA han negado las acusaciones, el periódico The New York Times también lo ha confirmado. Desde el viernes y durante el sábado se cerraron en Chihuahua diferentes estaciones de transporte público y varias carreteras, como la ruta troncal, por ejemplo. Fueron bloqueadas por órdenes de la gobernadora en un intento por evitar que la manifestación pues fuera alimentada por más personas de los municipios aledaños que también se querían sumar a la protesta. También se presentó el sospechoso caso de una zanja que de repente, de buenas a primeras, fue a abrir el Departamento de Agua y Saneamiento ahí sobre la avenida Niños Héroes y Venustiano Carranza para cerrar la calle a unas cuadras del Palacio de Gobierno. Patadas de ahogado, básicamente. La gobernadora tratando de tapar el sol con un dedo. Esto sumado a la agrupación que acudió al aeropuerto para abuchear e intentar impedir el paso a Ariadna Montiel, que incluso trataron de agredirla físicamente, pues fueron parte de los intentos por boicotear la manifestación. Pero ni eso, ni los 35 grados centígrados de temperatura de ese día le impidieron a más de 20,000 personas corear el dicho: Maru decía que no era de la CIA. Así nada más, estuvieron marchando desde la Glorieta División del Norte y hasta el Palacio de Gobierno. Tras esta marcha, la gobernadora lanzó un mensaje en sus redes sociales citando el libro Crónica de un país bárbaro del periodista Fernando Jordán, diciendo que Chihuahua era una tierra de hombres y mujeres libres, que siempre se han visto enfrentados a las adversidades, pero que lo han hecho con valentía. Dijo que las acusaciones son solo problemas torpemente creados, así lo escribió ella en sus redes. Por su parte, Ariadna Montiel afirmó que no se permitirá que el estado de Chihuahua le sirva como caballo de Troya a la política intervencionista de Donald Trump. Recordó que la gobernadora de Chihuahua ya tiene varios pendientes en su contra. Pues además de todo este tema con los agentes de la CIA, no ha aclarado ni su complicidad con César Duarte, ni el caso de la Torre Centinela, que ha desviado recursos para promover la opacidad,
Los 122 millones de pesos gastados nada más en lonas y en espectaculares contra Claudia Sheinbaum. Y bueno, el caso de su mansión dorada, de la que únicamente el terreno tuvo un costo de 32 millones de pesitos. Este incidente se suma ya a una serie de acciones verdaderamente polémicas, risibles, sinvergüenzas, en las que el Partido Acción Nacional ha llevado a cabo últimamente, tratando de utilizar el escándalo como moneda de cambio ante autoridades y medios de comunicación extranjeros. A ver, son ellos quienes están promoviendo la infiltración de los agentes de la CIA. Son ellos los que invitaron a Isabel Díaz Ayuso recientemente a que viniera a nuestro país a insultarnos y a defender las masacres que perpetuó Hernán Cortés, como estuvimos platicando aquí mismo la semana pasada. Son ellos, los del PAN, los que pretenden que la presidenta vaya corriendo a Estados Unidos a pedirle ayuda a Donald Trump para que venga a resolvernos todos nuestros problemas. Todo, claro, a costa de nuestra libertad y de nuestra soberanía, que parece no tener ningún precio para estos sinvergüenzas. Esa intervención de su parte, del gobierno de Estados Unidos, para la captura de narcotraficantes, recordemos que ya le ha costado a la ciudadanía su tranquilidad y seguridad. Nos ha pesado en los ataques que se han realizado, bloqueando carreteras, incendiando autos y sucursales del Banco del Bienestar. A ver, a la gente que todavía apoya a estos traidores y mercenarios, yo quisiera preguntarles, ¿ya se les olvidó la cantidad de vidas que ha costado la defensa de nuestro país durante la Guerra de Independencia, la intervención norteamericana y las dos intervenciones francesas? A ver, ¿qué no escucharon el discurso que dio Claudia Sheinbaum durante el pasado desfile del 5 de mayo aquí en Puebla? ¿O ya se les olvidó el miedo con el que estuvimos viviendo durante el periodo de Felipe Calderón y su supuesta guerra contra el narco? ¿O es que no han visto en las noticias el caos que está creando Donald Trump por su intervención en Medio Oriente, Cuba y Venezuela? A ver, señores, la independencia de México nos ha costado vidas, muchas vidas y años de lucha. Es una verdadera ofensa y una traición a la nación estar pidiendo la intervención de otros países para venir a decirnos cómo debemos gobernar. Actualmente lo que se está pidiendo es que se le realice un juicio político a Maru Campos, que es un tema en el que se está realizando muchísimo jaloneo, y la verdad es urgente que le pongamos alto, no nada más a este caso, sino a cualquier otro en el que se pretenda traer a algún gobierno, autoridad extranjera a dictar las leyes en nuestro país. Pero bueno, aquí a través de Factor Radio, la opinión más importante es la de ustedes, los radioescuchas. Así que por favor queremos que nos escriban aquí en los comentarios de nuestras redes sociales, que nos digan, ¿ustedes qué opinan? ¿Son justificadas las defensas de Maru Campos? ¿De verdad el desmantelamiento de un narcolaboratorio le da para seguir repitiéndolo durante meses y meses? ¿Realmente eso la deslinda de toda la culpa de haberle ocultado al gobierno federal las acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos? Y es que no es un tema menor, o sea, recordemos que todo esto empezó en Chihuahua, pero ya estamos viendo los platos rotos hasta el Estado de México. O sea que bien rápido, en menos de un mes y medio, está llegando esta política intervencionista hasta el centro del país. Yo le pregunto a ustedes, ¿es el tipo de gobierno con el que queremos seguir? ¿Es el tipo de gobernadores a los que les vamos a permitir que le abran la puerta a los Estados Unidos? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, pero escríbanos ustedes porque queremos saber verdaderamente su opinión. Y bueno, cerrando un poquito con este tema, vamos a pasar a nuestra primera colaboración del día de hoy con el maestro Víctor León Rueda, experto en Derecho y temas electorales, que ya nos está acompañando aquí en la línea de Factor Radio. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, saludos a ti, a todo tu auditorio. Como siempre, me hacen el día, me hacen el lunes y me hacen toda la semana con esta colaboración con ustedes.
Factor Radio. Y bueno, pues el tema está muy complicado en el tema de las solicitudes de extradición, de quienes ya se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. Hay un detalle muy importante que quiero comentar con tu auditorio en esta, pues digamos, en esta intervención, podríamos decirle, diplomática del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, y que ha impulsado, por supuesto, Donald Trump. No se vio ningún video, ninguna fotografía de algún operativo o alguna detención que normalmente pues se da con persecución o con un cateo, entrando policías armados a algún lugar cerrado, sino que se da como que como hojuelas de miel, o sea, no se ve, se ven a los que se entregan bien vestidos, bien peinados, serenos. Entonces, ¿qué veo yo? He estado leyendo mucho a Pedro Ferriz, he estado leyendo a gente que está informada, al mismo Salinas Pliego. Evidentemente se entregaron, ya la presidenta aceptó que ellos se entregaron por voluntad propia, y en esa lógica lo único que podemos deducir, intuir o incluso confirmar es que pues van a cooperar con la investigación de Estados Unidos. No sabemos si van a, como se dice coloquialmente, si van a aventar a Andy López, hijo de Andrés Manuel, si van a involucrar al senador Insúa, si van a hablar el tesorero de Moya, de el origen, destino de los recursos, si van a embarrar a alguien por ahí, alguna figura política, pero lo que sí es que si tú te entregas y no hay datos de violencia en tu detención, porque pues fue todo muy voluntario, la única explicación coherente es que vas a colaborar con la investigación, que vas a pedir ser testigo protegido. Y muchas veces el Departamento de Justicia no te lo acepta, o sea, te toma toda la información, la corrobora, pero no te autoriza un trato de testigo protegido y de cambio de identidad. Es decir, de todas maneras te procesan, y así hay varios casos, ¿no? Hay varios casos así emblemáticos y muy sonados en México, por lo que pues estos personajes que se han entregado, el tesorero de Rocha Moya, el secretario de Seguridad, verdaderamente no tienen ni garantizado que se les dé el trato de testigos, ni que se haga un trueque jurídico, una negociación con el fiscal que lleva el caso, y seguramente de todas maneras serán procesados. Estados Unidos tendrá información, y creo que esto no va a parar. O sea, me parece que todo el año va a haber tema, y tengo una reflexión. Donald Trump está haciendo el contenido de campaña de las elecciones del 2027, es decir, lo que no hacía Movimiento Ciudadano, lo que no hacía PRI, lo que no hacía PAN, la aplastante mayoría de Morena calificada, que les dejaba poco margen de maniobra. Me parece que Donald Trump está haciéndole la campaña a estos partidos políticos. Ese es el efecto, no es que Donald Trump les haga la campaña como tal con esa intención, pero con todas las acciones y con todo lo que dice, que en México gobierna el narco y nadie más, y que la presidenta tiene miedo de enfrentar al narcotráfico, a mí me parece que se están poniendo a trabajar mucho los generadores de contenido digital, se están poniendo a trabajar mucho los expertos en marketing político, y me parece que vamos a ver muchos TikToks, muchos videos, muchas cápsulas de esto, y bueno, sí me parece que le impacta directamente todo lo que hace Donald Trump al partido político Morena. Yo creo que todo lo que está haciendo sí les está... ayer vi a Lorena Mola que hacía pública una encuesta en la que caía 12 puntos Claudia Sheinbaum en su aceptación, y Morena iba a bajar 18 o 20 puntos también en preferencias. Es decir, todo lo de Donald Trump, todo lo del Departamento de Justicia, creo yo, sí va a ir teniendo un impacto electoral en las próximas elecciones.
No sé de qué tamaño, porque la marca de Morena es fuertísima, está vacunada contra todo, traen programas sociales y la gente recibe su apoyo y muy seguramente no va a votar en contra de Morena, que ya recibe de suyo algún beneficio de programa social, y es lógico entenderlo, pero sí, creo que ya no va a haber esa mayoría super calificada en la Cámara de Diputados. O sea, alguna repercusión electoral va a haber en urnas. Muchísimas gracias, maestro. Sí, pues es un tema que nos está ahorita afectando directamente tanto a la política interna de Estados Unidos, a la política interna de México y por supuesto a los temas de las relaciones internacionales. Salió también por ahí ayer Enrique Insunza a declarar que él no tiene un abogado que esté negociando con los Estados Unidos para el tema de tramitar su calidad de testigo protegido. Pero bueno, estos dos actores políticos, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ya se están pasando ahí para colaborar con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cree usted, maestro, que vayan a ser más de los políticos acusados los que estén tomando este tipo de acciones, o se quedarán en el país para hacer el proceso como lo indique el gobierno mexicano? Bueno, el asunto es que la ley de amparo maneja la suspensión de plano y definitiva contra una extradición. Entonces, el asunto es que cuando llega una orden o una petición por nota diplomática de extradición y se ejecuta la detención provisional, pues obviamente la persona está detenida en algún cerezo, agotando sus impugnaciones, sus amparos, sus recursos de revisión, pero ya está preso. Y en este caso, como Claudia Sheinbaum y el fiscal general el fiscal especial, el fiscal Ulises, abiertamente dijeron que no le iban a dar trámite y que no había pruebas, pues de los 9 acusados, pues casi todos están libres. Nadie ha sido objeto de persecución y seguramente estarán obteniendo una suspensión de plano en cualquier momento para no ser detenidos, independientemente de que tengan fuero. Entonces, yo no creo que se entregue nadie más, contestando tu pregunta, porque si ya se saben ellos, respaldados por este argumento de la no intromisión y de la soberanía, si ya se sienten respaldados con ese tópico que ha dicho la presidenta, pues es claro que ni se necesitan amparar, ni necesitan entregarse. Más bien aquí, lo que te comentaba yo en el programa pasado, hay que ver si esto de que se hayan entregado estos dos personajes despresuriza las cosas con Donald Trump, teniendo ya información en el Departamento de Justicia, porque ha amagado con venir por ellos. Entonces, esperemos que esto no ocurra, pero lo que sí puede pasar es que hablen mucho, declaren muchas cosas, y entonces sí, Donald Trump así confirme, ratifique que había narcopolíticos y que el gobierno en México estaba, digamos que maniatado por el narco, por la delincuencia organizada. Entonces, pues te digo, de verdad va a durar varios meses este asunto, pero yo creo que se entrega en contestando tu pregunta. Maestro, ¿y cree que esta situación esté relacionada con el posible aplazamiento de la renegociación del TEMEC, que estuvo apenas Marcelo Ebrard informando que a lo mejor se recorre un poco esa negociación? Sí, bueno, Marcelo Ebrard es todo un diplomático, es una dama, diría el clásico, y yo que va a tratar con mucho tacto el asunto, pero yo vuelvo a insistir, ¿no? Si se detuviera provisionalmente, a lo mejor no a los 9, a 1, o sea, si yo creo que si Estados Unidos viera que la justicia mexicana actuó en consecuencia de esta petición por acuerdos internacionales que hay, me parece que las cosas se podrían despresurizar. Y a contrario sensu,
pues el no actuar, el incluso decir que no hay pruebas y que no hay evidencias, pues entonces les estás diciendo mentirosos, ¿no? A los gringos les estás diciendo que traen una política de antaño de intromisión, y ciertamente tiene razón la presidenta, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido muy acomedido, donde hay petróleo, donde hay riqueza natural. Entonces, pues, yo creo que, te digo, el tema da para una mesa de análisis, como dirías tú, para la rebambaramba. Habría que armar una mesa y platicar mucho este tema. Pues vamos a ver cómo evoluciona durante la semana. Estaremos definitivamente ansiosos de volver a platicar con usted, maestro, el próximo lunes para ver cómo se van acomodando las fichas en este jaloneo entre México y Estados Unidos. Muchísimas gracias por su colaboración. ¿Puede recordarnos una vez más sus redes sociales? Sí, en X, antes Twitter, @Víctor León Rueda, y en Facebook e Instagram, firma jurídica León y Castillo. Muchísimas gracias. Nos estamos escuchando por acá la semana que viene. Saludos. Nos vemos otra semana. Saludos. Pues ahí está, queridos amigos de Factor Radio, la colaboración del maestro Víctor León Rueda, abogado experto en temas electorales. Estuvimos platicando sobre la entrega de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración de Finanzas, los dos del estado de Sinaloa, previamente acusados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, y pues ya se fueron a entregar directamente allá a los Estados Unidos, probablemente para buscar un proceso de negociación. Vamos a ver cómo va evolucionando este caso, que sin duda es vital para la campaña del próximo año del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también para las relaciones internacionales entre ambos países. Vamos a ver cómo se va acomodando todo, y aquí en Factor Radio le seguiremos informando definitivamente, porque ya sabe que aquí nosotros decimos las cosas como son. Vámonos a un corte y en un momento regresamos con los encabezados más relevantes del día de hoy. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 9 de la mañana con 57 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. En Puebla, el Mundial se vive en el Estadio Cuauhtémoc. México contra Ghana, este 22 de mayo, 8 de la noche. La pasión, la emoción y el orgullo se sienten en casa. Acompaña a la selección en su camino a la Copa. Asegura tu lugar y adquiere tus boletos en las taquillas del estadio de jueves a sábado o en boletomóvil.com. Puebla se viste de México. 22 de mayo, 8 de la noche. Compra tu boleto hoy. Estadio Cuauhtémoc. Gobierno del Estado. En Puebla
Puebla, el Mundial se vive en el Estadio Cuauhtémoc. México contra Ghana, este 22 de mayo, 8 de la noche. México juega y Grupo Frontera enciende el medio tiempo. Este 22 de mayo, 8 de la noche, el Estadio Cuauhtémoc se llena de fútbol, música y orgullo. Puebla se viste de México. Asegura tu lugar y adquiere tus boletos en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc de jueves a sábado o en boletomóvil.com. Gobierno del Estado. ¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un verdadero placer acompañarlos una vez más. Son las 10 de la mañana con 1 minuto. Le mandamos un gran saludo a Irma Galindo, que nos dice saludos a la producción. Nos estamos escuchando aquí en tu sección próximamente, querida Irma. Chris Gann dice excelente programa. Muchas gracias. Y José Luis Palma nos comenta, Factor Radio, grupo de colaboradores, audiencia, saludos, que hayan tenido excelente fin de semana. Muchas gracias, igualmente, gracias a todos por escucharnos y por comentarnos. Recuerde que usted también nos puede escribir a través de las redes sociales, estamos ansiosos por leerles. Le presento a continuación los encabezados más relevantes de esta mañana. Hoy es lunes 18 de mayo de 2026, el día 131, faltan 234 para que termine el año, estamos arrancando la semana 21. Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos, una fecha instituida para concientizar sobre la importancia de estos espacios como un medio de intercambio cultural y de desarrollo. Importantísimo, además yo creo en nuestro país es uno de los lugares que tiene no nada más museos, sino mejores condiciones de museografía. En otros museos de otros países me ha dado la impresión que está nada más la exposición, a ver quién la quiera ver, pero no hay un esfuerzo de democratización y de magnetismo, de atracción al público. En México verdaderamente somos pioneros en la manera de presentar la información adentro de un museo, a mí me parece, y Puebla la verdad es que no se queda atrás. Yo le invito a todos ustedes que si no han asistido a un museo últimamente, por favor lo hagan, ya que en Puebla tenemos extraordinarios museos y de todo tipo. También el día de hoy es el Día Mundial de la Vacuna contra el SIDA y el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Ahí le hablan a mi suegra, si me está escuchando le mando un fuerte abrazo, un gran saludo. He visto por ahí algunas reflexiones en donde preguntan cuántas marcas, cuántos logotipos de marcas es capaz de identificar un niño, cuántos nombres de influencers, de tiktokers, de creadores de contenido, pero ¿cuántos nombres de plantas es capaz de identificar? Recordemos que los árboles y las plantas estaban aquí desde mucho antes que llegaran las marcas, los influencers, y desde antes de que llegáramos los seres humanos. Son más viejos y más importantes que todos nosotros, entonces no debemos olvidarnos de inculcarle la cultura, sobre todo a nuestros pequeños, de la importancia de estas plantas. Si te duele la cabeza, si te duele la panza, hay una planta que te puede curar, que puede aliviar tu dolor sin que sea necesario que vayas a la farmacia. Verdaderamente es importante que realicemos esta reflexión el día de hoy. Vámonos al tipo de cambio. El dólar se coloca a 16 pesos con 78 centavos a la compra. A la venta está en 17 pesos con 74 centavos. Mientras tanto, el euro a la compra está en 20.1364 y a la venta en 20.1432.
La temperatura en Puebla capital en estos momentos es de 20 grados centígrados. Para el día de hoy esperamos una mínima de 15 grados y una máxima de 28. Tenemos 35% de probabilidad de lluvias con la posibilidad de tormenta eléctrica a las 6 de la tarde para que tome usted sus precauciones. La humedad está al 67% y los vientos son de hasta 5 kilómetros por hora. Mientras tanto, la temperatura en la Sierra Nororiental es una mínima de 16 grados y una máxima de 27. Allá las lluvias están al 35% de probabilidad, la humedad está al 58% y tienen vientos de hasta 10 kilómetros por hora. Vámonos a las notas destacadas. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, inicia la modernización de la carretera San Hipólito-Jalapa. También se digitaliza el registro público de propiedad y catastro con fondos federales. Petrolera de Estados Unidos paga 5 millones de pesos y 95 árboles por expandirse en Venustiano Carranza. Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación de Puebla, pide a los alcaldes manejarse sin excesos y evitar ser ostentosos. Recordemos que la nueva política del gobierno es la austeridad. Y la licencia en Puebla, evite usted los fraudes, hay que tramitarla solamente en módulos oficiales. En cuanto al Mundial 2026, el hospedaje en sedes mexicanas está alcanzando hasta los 100,000 pesos por noche. Esta es una derrama económica que verdaderamente va a beneficiarnos a todos los mexicanos. Aumentan denuncias contra Irox Puebla. Atletas exponen cobros extra pese a la inscripción. Vámonos a Estado. El final de la serie de Amazon, The Boys, será proyectado en el Cinépolis de Angelópolis. No se lo pierda. Si vas a la UAP 2026, verifica si tu programa aplica para un ingreso directo. Hay muchísimas escuelas que tienen convenio, así que puede usted agilizar sus trámites. Y ya tenemos otra Marilyn Code, porque detienen a falsa química que trabajó 7 años en Salud Puebla sin título ni cédula. Aguas. Arzobispo Víctor Sánchez Espinosa celebrará 50 años de sacerdocio y su cumpleaños número 76 aquí en el estado de Puebla. Atención, papás, Secretaría de Salud pide vigilar los síndromes del sarampión tras este megapuente. Puebla juega un papel clave en la transformación tecnológica del país, así lo afirmó Celina Peña, subsecretaria del Gobierno de México. Claro, pues ya estuvimos hablando la semana pasada de todo la participación que está teniendo nuestro estado dentro de la creación del primer auto eléctrico 100% mexicano. Profeco señala ahora otras 6 gasolineras en Puebla que también se están volando la barda con precios excesivos. Tome usted sus precauciones, verifique en dónde va a cargar gasolina y recomiéndenos aquí en las redes sociales en dónde está encontrando usted el mejor precio en gasolina de Puebla. Realizan en el Congreso del Estado el foro Juventud Global ONU. Y en materia nacional, el derrame de petróleo en el Golfo de México ya hizo que señale la Agencia de Seguridad y Energía y Ambiente un emprendimiento de sobrevuelo de inspección tras más de 3 meses de este problema. La CENTE anuncia huelga nacional a partir del 1 de junio. Se realizará movilización y también un plantón dentro del Zócalo. México sigue sin tener un sistema oficial para registrar crímenes de odio contra la comunidad LGBT+, así lo acusan activistas. Inhabilitan a médico del ISSSTE tras acusación de agresión sexual contra paciente en la Ciudad de México. Desaparecidos en Sinaloa. Madres buscadoras hallan los restos de 2 mujeres en Mazatlán. Enrique Insunza niega estar en contacto con autoridades de Estados Unidos. Ya lo platicábamos anteriormente con el maestro Víctor León Rueda. Desmantelan 5 laboratorios, esta vez en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Vámonos a temas internacionales. Investigador de Estados Unidos culpa a los cárteles mexicanos de provocar un brote de gusano barrenador. Ucrania lanza ataque con drones a Rusia y deja 4 personas muertas.
es el mayor ataque en más de un año. Lamentable. Tenemos derecho a defendernos, así responde Cuba al reporte sobre la adquisición de 300 drones. China podría atacar a Taiwán en los próximos años, advierten asesores de Trump tras encuentro con Xi Jinping. Reportan que Irán entregó una nueva propuesta a Pakistán para reactivar las negociaciones con Estados Unidos. Marcha grupo de ultraderecha en Londres y provoca una protesta. Chocan 2 aviones militares durante un espectáculo en Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como junto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estuvieron hablando de reanudar los ataques en Irán una vez más. Adolescente estadounidense denuncia violación tumultuaria por parte de elementos del ejército mexicano. Y en deportes, el Águila vuelve a sorprender a Pericos y se impone por 2 carreras. Pumas vence a Pachuca con un golazo de tiro libre de Jordan Carrillo y avanza a la final. Ahora se medirá frente al Cruz Azul. Orgullo mexicano, atletas rarámuris y mixtecos obtienen 5 medallas en el maratón de la Gran Muralla China. Messi anota y asiste al mexicano Berterame en el primer título del Inter Miami en su nuevo estadio. Glorious Alexander es el MVP de la liga por 2º año consecutivo. Y ahí tienen ustedes los encabezados más destacados de esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación nos vamos a un corte y en un momento regresamos con más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Por favor, no le cambie. En Puebla, el Mundial se vive en el Estadio Cuauhtémoc. México contra Ghana, este 22 de mayo, 8 de la noche. La pasión, la emoción y el orgullo se sienten en casa. Acompaña a la selección en su camino a la Copa. Asegura tu lugar y adquiere tus boletos en las taquillas del estadio de jueves a sábado o en boletomovil.com. Puebla se viste de México. 22 de mayo, 8 de la noche. Compra tu boleto hoy. Estadio Cuauhtémoc. Gobierno del Estado. En Puebla, el Mundial se vive en el Estadio Cuauhtémoc. México contra Ghana, este 22 de mayo, 8 de la noche. México juega y Grupo Frontera enciende el medio tiempo. Este 22 de mayo, 8 de la noche, el Estadio Cuauhtémoc se llena de fútbol, música y orgullo. Puebla se viste de México. Asegura tu lugar y adquiere tus boletos en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc de jueves a sábado o en boletomovil.com. Gobierno del Estado. Y gracias por acompañarnos. Continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Y quiero recordarle que tenemos nuestra página de internet de prensa escrita, www.espiralcomunicaciones.com, porque Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo
esquemas. Y quiero comentarle algunas de las notas que va a usted poder encontrar aquí a través de Espiral Comunicaciones. Por ejemplo, crece el empleo formal durante abril en Puebla capital, así lo afirma el alcalde Pepe Chedraui. Puebla es polo agroalimentario estratégico del país, se fortalece a las tecnificaciones del campo. Gobierno de Pepe Chedraui desarrolla la sexta y séptima función del Torneo de Barrios de Box 2026. Recuerde que gracias a estas iniciativas tenemos ahora clases gratuitas de boxeo en toda la ciudad para que vaya usted y aproveche. Realizan en el Congreso del Estado el Foro Juventud Global ONU. Puebla sube al podio nacional en la disciplina de karate. Alejandro Armenta encabeza el banderazo de inicio a la modernización de la carretera federal San Hipólito-Jalapa. En el Congreso del Estado se llevó a cabo la segunda edición de Biocomer 2026 en colaboración con la UPAEP. Diputada María de la Soledad Amieva impulsa presentación de libro sobre resiliencia, emprendimiento y superación. Aprueba el comisionado del Congreso reformas para promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales. Pepe Chedraui supervisa un avance de los trabajos de bacheo en la capital poblana. Recordemos que aquí en el gobierno de Puebla estamos ahora además contando con la donación de hidrocarburos por parte de Pemex que están destinados directamente para continuar el trabajo de bacheo y repavimentación. Refuerza el gobierno de Pepe Chedraui mantenimiento en bajo puentes de la capital. Puebla, actor estratégico en la transformación tecnológica de México, señala Celina Peña. Clasifica Eduardo Solano Martínez a la Olimpiada Nacional de Taekwondo 2026. Alumnos de la UAP logran el segundo lugar en el Torneo Mexicano de Robótica 2026. Destacan el impacto social y el crecimiento académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Impulsa la diputada María de la Barreda obras comunitarias y mejoras educativas en el Distrito 17. Diputada Shell Ariana toma protesta en la mesa directiva del modelo de las Naciones Unidas del Congreso de Puebla. Comisión del Congreso avala reformas para reconocer la diversidad cultural en los pueblos afromexicanos en la entidad. Gobierno de Pepe Chedraui invita a pasar un gran fin de semana cultural. Este fin de semana tuvimos eventos como el tributo a Pink Floyd, la exhibición El Mundo como escenario de escultura, la fotografía, la exposición de fotografía Biker, entre muchos, pero muchos otros. Le invito también a que siga las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, porque además de que hay muchísimas actividades, muchas de ellas son completamente gratuitas. Avala Comisión del Congreso declarar el 12 de agosto como el Día Estatal de la Juventud y plantea la diputada Celia Bonaga que el calendario escolar cumpla con 185 días efectivos de clases. Todo esto y mucho más lo va usted a poder encontrar aquí a través del portal de prensa escrita Espiral Comunicaciones. Y vamos a continuar con la próxima colaboración porque tenemos aquí al licenciado Rafael Ramírez con su colaboración de esta semana. Licenciado, buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias, aquí saludándote en esta mañana a ti y a tu auditorio. Qué gusto contar con usted una vez más. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Bueno, pues mira, yo quiero hacer un comentario. Como todos sabemos, hay una ofensiva, una campaña de desprestigio en contra de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en contra de su gobierno. Y bueno, en algunos estados pues se replica esta campaña. Esta campaña pues no es nueva, es una campaña que ha existido de manera permanente. Sobre todo hoy que somos gobierno, hoy que es un gobierno que ha dado resultados en este país,
que ha apoyado a los grupos vulnerables. Hay todo esta campaña ofensiva para tratar de debilitar a este gobierno que da resultados. No hay que olvidar que lo que hoy señalan o atacan a este gobierno, realmente los gobiernos anteriores del PRI y el PAN fueron promotores de la violencia, fueron promotores de la represión, fueron promotores de los saqueos al erario público, tanto federal, estatal y municipal. ¿Y qué es lo que hoy buscan? Lo que realmente ellos buscan, tratar de debilitar este gobierno para que en su momento, pues lo que pretenden es regresar, porque extrañan ese enriquecimiento ilícito, ilegal que hicieron. Y bueno, pues hoy yo hago un llamado pues a todos a cerrar filas, sobre todo apoyar a la presidenta de la República, que ha demostrado ser una mujer trabajadora, que viene del proyecto, que viene de abajo. En su momento yo tuve la oportunidad de encontrarla en la Capo cuando pues encontrarla y acompañarla cuando ella realmente pues salía al territorio a recorrerlo, a hacer trabajo de campo. Entonces es una mujer trabajadora que realmente no merece y no a una mujer, porque permitir que ataquen a una mujer, pues simplemente están atacando a todas las mujeres de nuestro país, y además una mujer que está dando resultados de México. Entonces, ese es el llamado pues que yo estoy haciendo en este momento, y ese llamado pues lo hago pues a los poblanos, que cerremos filas en torno a este gobierno de una mujer, y una mujer que está dando resultados. Muchísimas gracias, licenciado. Sí, por ejemplo, tenemos ahí el caso de los 138 millones de pesitos que se gastaron nada más en Chihuahua en la realización de lonas y espectaculares en contra de la presidenta. ¿Qué opina, por ejemplo, de los intentos de Maru Campos por boicotear la manifestación de este fin de semana y por tratar de echarle el paquete a la presidenta? Pues él... Bueno. Ay, perdón, licenciado, es que creo que tenemos problemas ahí con el tema de sabotear o golpetear a los gobiernos de izquierda no es nuevo, es un tema que viene de tiempo atrás, a donde ha habido inversiones millonarias para apoyar a grupos de ultraderecha o algunos grupos en México para que hagan ese proceso, porque al final de cuentas lo que Estados Unidos y otros gobiernos no quieren que la izquierda siga gobernando y que gobierne bien, porque al final de cuentas su proyecto es totalmente diferente al de nosotros. Por eso gastan tantos recursos en publicidad, ya sean en redes o ya sean a través de estos mecanismos que tú comentas. Entonces, eso es claro, es una campaña orquestada, una campaña que está orientada a desprestigiar a este gobierno y sobre todo a la presidenta de la República. Sí, bueno, me da muchísima curiosidad imaginarme cómo estaría el país si esas enormes cantidades de dinero estuvieran destinadas al desarrollo social en lugar de a estas campañas de desprestigio. Sí, totalmente de acuerdo. Ellos gobernaron muchos años, tanto el PRI y el PAN gobernaron este país, y lo cierto es que lo saquearon, dejaron en la ruina, la mayoría, o si no es que todos los que estuvieron allí al frente se volvieron millonarios, y al final de cuentas no pasa nada, porque para ellos el país lo que les interesa es saquearlo, es dejarlo pues en la ruina. Evidentemente hoy, si ellos gobernaran, no existirían los programas sociales que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, no existiría toda esta infraestructura que se ha ido trabajando en el país. Evidentemente, ellos es lo que buscan, lo que quieren es que estos recursos que hoy se destinan, se orientan para programas sociales, ellos los quieren para ellos y sus grupos. Muchísimas gracias, licenciado, por su colaboración una vez más. ¿Algo más que añadir?
No, sería todo, por el momento sería mi comentario. Excelente. ¿Puede recordarnos una vez más sus redes sociales, por favor? Sí, Rafael Ramírez en Face, Rafa Ramírez en Twitter, estamos a la orden. Buenísimo, pues nos escuchamos por acá la semana que viene. Que tenga excelente día. Gracias, igualmente. Pues ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio, la colaboración del licenciado Rafael Ramírez. Estuvimos hablando de la campaña de desprestigio contra la presidenta, que bueno, continúa a través de todos estos años y se siguen sumando cada vez más millones de pesos a estas cifras en donde gobiernos de la oposición y apoyados por medios de comunicación extranjeros invierten cantidades exorbitantes que deberíamos estar destinándole al desarrollo social del país, más bien en estar hablando mal del gobierno. Me da muchísima curiosidad cómo sería nuestro país si viéramos el impacto de ese presupuesto reflejado en la infraestructura, por ejemplo. Y bueno, es que hasta cierto punto es lógico, ya no les gustó, ya no les pareció bien, los gobiernos de derecha y estos antiguos funcionarios del PRI y del PAN no les parece que se les haya cerrado la llave de los enriquecimientos ilícitos y que las prácticas no puedan continuar con las corruptelas de administraciones anteriores. Pero bueno, aquí en Factor Radio la opinión más importante es la de usted. Queremos que nos escriba, queremos que nos comente para que sigamos armando el debate y la remambaramba. A continuación vámonos a ver unos videos. En un momento regresamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. El Congreso del Estado reconoce que el Consejo Regional de la Nación Inguiba-Popoloca representa una expresión viva de autonomía, organización comunitaria y defensa de la identidad indígena. Reconocemos su lucha por preservar la lengua, la cultura, la tierra, la memoria y la organización ancestral del pueblo Inguiba. Reconocemos a sus autoridades tradicionales, a sus asambleas y a sus formas comunitarias de toma de decisiones. Reconocemos que el futuro de México no puede construirse negando sus raíces, sino fortaleciéndolas. Hoy el Estado mexicano comienza a saldar una deuda histórica con los pueblos originarios y desde el Congreso de Puebla queremos decirlo con claridad. Nunca más un México sin sus pueblos indígenas. Nunca más decisiones tomadas sin escuchar a las comunidades. Nunca más exclusión para quienes son el origen de nuestra nación. Y hoy desde San Felipe Otatepec, el Congreso del Estado de Puebla reconoce con orgullo al Consejo Regional de la Nación Inguiba-Popoloca como parte fundamental de la transformación democrática y pluricultural de nuestro país. ¡Que viva el pueblo Inguiba-Popoloca! ¡Que viva! ¡Que viva San Felipe Otatepec! ¡Que viva! ¡Que vivan los pueblos originarios de Puebla! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Somos copropietarios. Yo voy a sacar mi permiso de construcción y voy a construir. Pues no lo vamos a dejar, fíjese, aunque saque su permiso, no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. A ver. Usted vino a comprar una casa, no un terreno, señor. No, se hacía para arriba, no se mañana uno se carga. Todos los muros. ¿Es estúpido o qué? ¿Es estúpido o qué? No, es que se pone, el señor se vino a poner a la también. ¿Usted es ingeniero? ¿Usted es ingeniero? ¿Y entonces qué le cabe en el cerebro si es ingeniero? Menor y te puedo denunciar si la estás sacando mal. ¿Sí? Es que los están utilizando, ahí están ustedes viendo, estaban haciendo como que hacían, ya luego se levantaron, luego se fueron, así los servidores públicos del estado de Chihuahua. Qué vergüenza que Maru Campos ocupe a sus servidores públicos, a la gente más humilde, más vulnerable, para que bueno, venga a entorpecer el paso de otra gente que viene a manifestarse legítimamente y a favor de la no intervención. Pues aquí la CIA no creo que intervenga, ¿no? Nomás abrieron, hicieron el hoyo, hicieron como que le pegaron al tubo. Así es el PAN. Gobierno, por eso, bueno, pues ya veremos si se quedan para el 2027. Yo creo que no, pero la verdad es que esto es un montaje al estilo de Loret, ¿eh? Esto es un montaje al estilo de Loret. Vean nada más cómo se cierra este espacio aquí, porque, o sea, el gobierno de Chihuahua pensó que era muy buena idea venir a cerrar así el paso, como si estuviéramos en un campo minado, como si estuviéramos en la guerra.
O sea, mandó a poner una barricada, mandó a poner como una trinchera, con empleados públicos a los que les preguntamos, oye carnal, ¿qué estás haciendo? Nada más hacían como que le movían ahí el tubito y no pudieran explicarnos qué iban a comer. ¡Saltamos un bloqueo! ¡Lero! ¡Saltamos un bloqueo! Ahí lo tiene Lero, saltamos su bloqueo. Qué ridículos son los gobernadores de Chihuahua, el gobierno municipal. Omar Campos corta hacia adentro, le da toda la vuelta, posesión larga de la máquina, que lo va a intentar en esta, es muy peligrosa. Charlie por dentro, la tiene y Palavecino le pega al arco. ¡Del Cruz Azul! Al 66. Bienvenidos al juego. Alcanza a desviarla Campillo, pero Palavecino estaba ahí. Sacó un zurdazo y la mandó para la jaula. 2-1 el Cruz Azul. Lo decíamos, era peligroso y se hacía sentir la máquina. Ahora puedes crear imágenes que se ven muy reales, videos que se ven muy reales, textos que se ven muy real y que en realidad no lo son y que es mucho más difícil verificar que esa información es verídica o no. Es una herramienta bastante útil al momento de consultar. Sin embargo, sí es una cuestión de estar pendiente de saber qué está diciendo y qué está haciendo y si tiene sentido monitorearlo. Esa parte laboral, una parte un poco más humana y más personal, nos lleva justamente a esa ética que debemos de tener al momento de crear un contenido y también identificar justamente aquel contenido que alguien más pudo hacer de manera negativa, ¿no? Poder entender que la IA pues es manipulada de alguna manera por ciertas personas y que tenemos que tener cuidado con lo que veamos y con lo que hagamos en redes, puesto que tienen un sesgo tanto de edad, de género, económico y demás. El resumen que llevo de eso es que puso al humano al centro, al final de cuentas. Y su deber con esta tecnología, su responsabilidad con la tecnología. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ricardo Alcántara. Ya son las 10 de la mañana con 32 minutos. Y a continuación le presento la colaboración del maestro Charolet aquí a través de Factor Radio. Maestro, buenos días. ¿Cómo está? Gracias, muy amable. Pues aquí estamos arrancando la semana con noticias, algunas difíciles y otras pues de belleza, ¿no? Las difíciles, bueno, es un asunto que tiene que ver con seguridad y que ocupa los titulares de la República. En ese sentido, el gobierno del Estado está atendiendo la problemática de acuerdo a un protocolo que se establece en procedimientos internos de seguridad que tiene que ver con el problema pues de 10 personas asesinadas por un familiar presuntamente, información que debe de ser detallada por la Fiscalía General del Estado, que son los competentes de crear todos los protocolos de investigación que se requieren. Y que bueno, es parte de una problemática permanente que se tiene en el país, no solo en Puebla. Creo que se tiene que atender de la mejor forma y sobre todo con, en este caso, un mayor interés, dado el impacto mediático que tiene este asunto y la sensibilidad humana que se requiere ante la desgracia de nuestros amigos poblanos que están pasando estos momentos. Y el otro asunto, que es el tema medular de esta semana, pues es el tipo de políticos que confunden un asunto de interés nacional con asuntos efímeros que yo diría vayan en la mediocridad.
Primero, el secretario de Educación, ex dirigente de Morena, pues se le ocurrió cambiar las fechas de terminación de cursos en un país donde la problemática mayor es la mediocridad con la que salen muchos profesionistas que llegan a tener un título, sea de alguna forma comprada, cursada, a medias, o simplemente porque el azar del destino ha sido determinado que tuvieran un título, pero que carecen de la preparación necesaria para enfrentar los retos que establece pues la modernidad. Este reducir el horario a los estudiantes, a los escolares, habla precisamente de una falta de visión pública a largo plazo. Mientras países como Japón, países de China inclusive y otros, pues son potencias mundiales desde una masacre que hubo en ese lugar con la bomba atómica, se han desarrollado poderosamente por el trabajo y la preparación de sus habitantes. Tenemos el caso también de una isla o de países nórdicos donde se desarrolló Nokia. Nokia por el apellido, bueno, por el nombre no es japonés, de los países nórdicos. Entonces, en este caso, comunidades como esta nos ponen ejemplos que el estudio, preparación y la educación es parte de un desarrollo del pueblo y no nada más vacaciones. Y aquí, pues, el secretario de Educación decidió que era lo más correcto, porque el calor, porque sudan los niños o porque el mundial, ¿no? Y en ese tren de pretextos hacemos pachanga a los mexicanos por todo y de todo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos creando una sociedad apática al estudio, a la preparación, al desarrollo personal, por irnos por lo más sencillo, el descanso placentero. En un momento en el que la IA está desplazando cargos, pero a una velocidad enorme. Estamos prescindiendo de escritores, de periodistas, de analistas, de datos, de muchos diseñadores. En fin, estamos prescindiendo ya de este tipo de profesionistas porque la IA lo hace en segundos, lo que otros lo harían en horas. Y este tipo de actividad que se reemplaza por un robot y por una serie de algoritmos que tienen que ver con el comportamiento humano, bueno, pues nos está desplazando. Entonces, no entiendo la forma de pensar de estas personas que están en el cargo público y que tienen que, lejos de enseñar a un pueblo a trabajar y a estudiar, están enseñando a una parte, yo lo llamo una cosa que me llamó la atención esta semana es que Monreal, el diputado y ex senador de la República y ex aspirante a presidente de la República, Monreal, pues convocara a intercambio de estampitas del Mundial en la Cámara de Diputados como si eso fuera trascendente. Y todos los medios, impresos y digitales, hablan de esta propuesta convocatoria de un legislador que coordina la bancada morenista. Entonces, se me hace de rayar en el absurdo, que es como dedicarse a hablar en el diálogo nacional, en los cafés, de si tienes o no la estampita de Maradona, bueno, no Maradona, sino de los jugadores que van a participar en el Mundial, y el Mundial ocupa la conversación de todo el mundo, pero se volvió un evento para las élites y clases poderosas, porque, y económicamente, pues que pueden pagar un boleto de más de 1,000 pesos por una sillita de 2 horas, ¿no? Entonces, no está dirigido al pueblo. Al pueblo está dirigido todo el pretexto, todo el rollo que le llaman que va a ver la derrama económica, pero no se está atendiendo en verdad al pueblo, se está nada más tratando de aparentar que es una cuestión popular, cuando el fútbol es un deporte popular,
que se juega en todas partes y en todo momento, y que sí lo hace el pueblo en general, pero que el acceso a un evento de esta magnitud no tienen esa posibilidad, a menos de que deje de comer todo un mes y de transportarse para ahorrar y ir unos momentos a un estadio. Entonces, yo creo que la percepción de lo que es necesario y de lo que se hace está distorsionada. En mi opinión, es carente de una empatía que se requiere en un momento difícil de un país que está inmerso en una lucha interna contra la delincuencia organizada. Ha hecho de esta la tercera guerra más grande en el país. Yo hablo 100 años después. Sabemos que una segunda guerra fue la Revolución Mexicana y la primera guerra de independencia. Esta tercera guerra que tenemos interna habla precisamente de la reestructuración de los cuerpos políticos, camalizados, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el poder judicial y el poder ejecutivo, y erradicar ese mal que se incrustó durante décadas de no hacer nada. Entonces, creo que el reto es mayor. Yo considero que la propuesta del diputado Ricardo Monreal Ávila carece precisamente de oportunidad política, sí tiene oportunidad mediática. Se monta en el diálogo del fútbol, pero carece de la empatía necesaria para reconocer que el pueblo no va a disfrutar de estos eventos. Se va a enterar de ellos. Va a verlos en televisión, aquellos que tengan que pagar la transmisión, los que no, pues irán a la casa del vecino que sí pudo. O sea, en resumen, es una decisión desafiada, con todo texto que puedo decir mediocre, y que no aborda el problema central que requiere en este momento tratar en lo que sería la Cámara de Diputados, en lugar de convocar a una opinión abierta sobre seguridad, aportar soluciones de empleo, qué hacer con el ambulantismo, cómo ayudar a los comerciantes en la calle que tienen que salir para poder subsistir ese día, qué hacer con los adultos mayores que tienen poco acceso a los medicamentos que requieren porque hay desabasto. O sea, hay temas nacionales que pudieron haberse abordado en lugar de convocar para intercambio de estampitas. Es una lástima, vergonzoso, que debería recapacitar en el estricto sentido y no ser una cortina de humo para desvirtuar la atención pública de los problemas que en verdad aquejan al país. Mientras tengamos políticos de este talle, como el hermano que se quiere seguir al otro hermano que ya gobierna Zacatecas, como aquellos que pretenden quedar en el poder eternamente o sus familiares, bueno, ese tipo de actitudes que reprocha la presidenta de la República requiere apoyo. La presidenta ha dicho no nepotismo, no reelección, pero la gente parece que no le importa, y si la ley lo permite, ¿por qué no lo voy a hacer, verdad? Cuando el mandato ha sido claro. Pues esto habla precisamente de lo que se tiene que hacer en futuros días, meses y posiblemente en el próximo año, de reestructurar un criterio más solidario con la población, más respetuoso con la ley, pero sobre todo en cambiar este tipo de conductas nocivas que dañan tanto a la sociedad como al intelecto. Ese es el aporte de esta semana. Muchísimas gracias, maestro, por su valioso comentario. Oiga, yo aquí quisiera preguntarle su opinión sobre el tema de la derrama económica que va a dejar el Mundial de Fútbol, porque si bien es cierto que muchas personas de aquí no van a poder acceder a los altos costos que tiene el boletaje, que a lo mejor van a ser principalmente adquiridos por visitantes extranjeros, pues esos extranjeros que van a viajar y que van a ver los partidos
también van a consumirle, como decía, a los comerciantes, a las personas que venden en las calles, y a lo mejor eso puede beneficiar también de forma indirecta al pueblo, ¿no? A lo mejor todo mundo quisiera poder ir al estadio, no va a ser posible para muchos, pero a lo mejor sí logran beneficiarse de forma indirecta con todo el gasto y la derrama económica que van a generar los visitantes, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, soy más severo en la crítica que en el elogio con respecto al Mundial, porque es la zanahoria del conejo. Nos dicen, es que va a haber una derrama económica. Sí, a ver, vamos a poner un ejemplo burdo, sencillito, o sea, como de primaria, como dice. Vamos a suponer que el señor Smith viaja a la Ciudad de México en avión, no se va a venir en Taesa porque ya desapareció, ni en Volaris porque tiene problemas, y se va a venir en American, o sea, en una empresa americana. Okay. Entonces pagó sus dólares en Estados Unidos, se quedó el dinero en Estados Unidos. ¿Qué paga en México? Solamente el impuesto del aeropuerto. Vamos a suponer que entonces el señor Smith se hospeda en el Hyatt Agency de no sé quién y gasta no sé cuántos $7 por un hospedaje de 5 estrellas o le dan así 3. Ahí hay personal mexicano y gringo y todo esto, pero los empleados siguen ahí. O sea, sí, hay un mayor costo. Bueno, la riqueza, el mayor costo que logra el señor Smith, pues va a ser un hospedaje que no va a redituar el mayor pago a los que ya sirven. O sea, el trabajador no va a verse beneficiado más que por propinas, por si acaso. Eso sí, bien le va. O sea, no va a aumentar. Pero sí hubo una mayor derrama y el empresario dueño del Hyatt o lo que sea va a tener mayor ingreso. ¿Sí? ¿Y eso de qué me sirve si ese dinero se va a volver a salir vía franquicias, vía pagos, vía muchas cosas? O sea, no se queda en México, no se queda la gran parte. Se queda una pequeña parte. Bueno, el señor Smith se va a comer a un restaurante, una franquicia, pues se va el dinero donde se tiene que ir, pero no va a redituar atendiendo, él sigue atendiendo a los que llegan y tienen una capacidad limitada. A menos que el señor Smith se vaya a comer unos tacos, se interne y vaya a caer al hospital. Ahí, bueno, ahí sí va a haber derrama económica, ¿no? ¿Por qué? Porque va a comer tacos en la calle, que lo dudo, o sea, no lo creo. Vamos a suponer que se va en Uber o Didi o lo que sea, pero ese dinero, ya lo sabemos, sí aporta un ingreso vía impuestos, pero no se incrementa en gran beneficio a la población más que la que maneja por demanda, por el flujo de demanda. Pero normalmente Didi y Uber tienen saturación de estas cosas, por lo tanto está limitada. O sea, el cuento de la derrama económica siempre se impulsa, pero los grandes capitales se quedan con el capital mayor y nos queda la morralla. Y con la morralla no sirve de nada que sea mundial. Estaría yo de acuerdo que un turismo permanente sí genera una derrama económica permanente, pero una demanda económica eventual no genera la riqueza necesaria. Gran parte de ese recurso se queda en otros niveles. Se queda entre el empresario que tiene franquicias, entre el empresario que tiene inversiones en el extranjero, entre el empresario dueño de los bancos corporativos. Pero la población general no se va a beneficiar. Sí se va a beneficiar haciendo banderitas, baloncitos, pirata, eso sí. ¿Por qué? Porque hoy una camiseta del Mundial vale 3,000 pesos. Y si la compramos en Sportico, pues el comercial vale 2,600, la misma, o similar. No creo que la población en general pueda gastar 3,000 o 2,600 pesos para una camiseta. O sea, la gran mayoría del pueblo, más del 50% de la población en México vive en pobreza. Yo no concibo que esa gran población se vea beneficiada
por un mundial y comprar una camiseta de 3,000 pesos. Tal vez sí la compren, pero ¿dónde se va ese dinero? Se va a Adidas, Sportico, franquicias. Los grandes empresarios son los que van a seguir ganando lo que siempre han ganado, y entonces es importante, con que madre, que vaya a la población a divertirse. Van con los que tienen dinero y van a dejar, o sea, ir a un mundial en que cuesta 10,000 pesos, si tú multiplicas el señor Smith y muchos Smith que lleguen y multiplicamos lo que ingresan, sí, vamos a llegar a millones, pero ese beneficio, ese dinero no va a llegar a la población, no llega a la gente que requiere apoyar. Entonces, un evento de élite en un país empobrecido, con problemas de inseguridad, pues no, porque cuánto requiere el Estado aportar de seguridad y de logística para garantizar paz social, o sea, cuánto requiere. Pues yo creo que pues ahí se van las cuentas, ¿no? O sea, si vamos a tener mayor afluencia de visitantes de este nivel, se va a requerir la de seguridad, por lo tanto vas a tener que incrementar tus policías en la calle, seguridad de revisión, en fin, eso tiene un costo. Entonces tendría que reducir ese costo al presunto ingreso que llega. Entonces, en la dinámica económica, no hay un beneficio directo sustantivo a la población. Sí hay salvedades, o sea, se usa el pretexto, pero lo mismo da que tengamos un evento mundial o un evento localista, ¿no? Gastan lo mismo. El pueblo se va a un evento, no sé, en la milla contra el Cruz Azul, que es un evento nacional que tiene mucha afluencia, no, pues son caros los boletos, ahí va la gente, gasta y llena el estadio. Lo mismo va a pasar con el estadio lleno, pero de gente pues que sí pudo pagar esos 10,000 pesos mínimo, ¿no? Entonces, el gastar es como el que va a un concierto de los Pinky Ponky, por decir un nombre de un conjunto que no existe, pero y te cobra decenas de millones de pesos, ¿no? Está bien, o sea, es un gusto, o sea, alguien que va, gusta y le gusta, pero ¿qué derrama económica en verdad beneficia al pueblo? No hay una derrama. Eso se viene a colación porque los romanos, Calígula, Nerón, todos estos, hacían circo, el circo romano, era parte del show, era una parte de distracción social del pueblo, y les repartían tortas porque tenían hambre. Entonces, la distracción del pueblo es necesaria para desvirtuarla de la atención de la protesta o de hacer tener sensibilidad sobre los problemas que en ese momento les aqueja, que es el hambre, la seguridad, el empleo, el mal gobierno que pueda existir en Roma en esa época. Bueno, el circo romano fue una solución para poder controlar. Entonces, yo lo veo más como un distractor que un beneficio económico, una derrama económica en los términos que está actualmente, ¿no? De precios excesivamente caros y de falta de seguridad pública en este momento. Muchas gracias, maestro, por su valiosísima opinión. Sin duda es un tema que tenemos que tener en cuenta. ¿Nos puede recordar sus redes sociales una vez más, por favor? Sí, cada 8 días estamos ahí en Factor Radio Espiral Comunicaciones. Me pueden seguir, ahí se van a conectar directamente a todos ustedes, que es etrenza.info. Es un sitio en el que ya les he dicho, se publican temas de interés local. Muchísimas gracias. Nos estamos Gracias. escuchando por acá la semana que viene. Que tenga excelente día. Gracias, igualmente. Pues ahí está, queridos amigos de Factor Radio, la colaboración del maestro Rodolfo Herrera Charolet con toda la polémica referente al gasto, a la inversión y a la derrama económica generada por el Mundial, también los altos precios de los boletos y de las playeras. Por favor, coméntenos su opinión, queremos leerle aquí a través de nuestras redes sociales. A continuación nosotros hacemos un corte, pero en un momento regresamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son.
En Puebla, el Mundial se vive en el Estadio Cuauhtémoc. México contra Ghana, este 22 de mayo, 8 de la noche. México juega y Grupo Frontera enciende el medio tiempo. Este 22 de mayo, 8 de la noche, el Estadio Cuauhtémoc se llena de fútbol, música y orgullo. Puebla se viste de México. Asegura tu lugar y adquiere tus boletos en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc de jueves a sábado o en boletomóvil.com. Gobierno del Estado. En Puebla, el Mundial se vive en el Estadio Cuauhtémoc. México contra Ghana, este 22 de mayo, 8 de la noche. La pasión, la emoción y el orgullo se sienten en casa. Acompaña a la selección en su camino a la Copa. Asegura tu lugar y adquiere tus boletos en las taquillas del estadio de jueves a sábado o en boletomóvil.com. Puebla se viste de México, 22 de mayo, 8 de la noche. Compra tu boleto hoy. Estadio Cuauhtémoc, Gobierno del Estado. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Ya casi nos vamos, pero antes quiero darle las gracias por habernos acompañado una vez más, como todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9:30 y hasta las 11 de la mañana. Les recuerdo que esta transmisión puede seguirla en vivo a través del Facebook Live. Estamos también en las otras redes sociales. Síganos en Instagram, X, antes Twitter. Y para ver la repetición completa de este programa, pueden consultar YouTube y Spotify. También está la página de prensa escrita www.espiralcomunicaciones.com, porque Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y muchas gracias por permitirnos llegar una vez más hasta sus computadoras, tablets, celulares, casas, oficinas. Es un placer acompañarles una vez más y le invito a que mañana martes a las 9:30 de la mañana nos acompañe una vez más, porque yo amenazo con regresar una vez más aquí a través de Factor Radio. A nombre de todo el equipo, Alejandro Suárez en la consola, en la dirección de este programa, la maestra Saraí Muñoz y todo el equipo de colaboradores y de producción que hace posible que este programa llegue hasta ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un placer acompañarle como todas las mañanas. Y dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito y vámonos, porque en 5 minutos se sueltan los perros. En Puebla, el Mundial se vive en el Estadio Cuauhtémoc. México contra Ghana, este 22 de mayo, 8 de la noche. La pasión, la emoción y el orgullo se sienten en casa. Acompaña a la selección en su camino a la Copa. Asegura tu lugar y adquiere tus boletos en las taquillas del estadio de jueves a sábado o en boletomóvil.com. Puebla se viste de México, 22 de mayo, 8 de la noche. Compra tu boleto hoy. Estadio Cuauhtémoc, Gobierno del Estado. En Puebla, el Mundial se vive en el Estadio Cuauhtémoc. México contra Ghana, este 22 de mayo, 8 de la noche. México juega y Grupo Frontera enciende el medio tiempo. Este 22 de mayo, 8 de la noche, el Estadio Cuauhtémoc se llena de fútbol, música y orgullo. Puebla se viste de México. Asegura tu lugar y adquiere tus boletos en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc de jueves a sábado o en boletomóvil.com. Gobierno del Estado.